Bueno, y ayer el presidente Macri habla del desafío que tenemos todos los ciudadanos para consumir menos energía. ¿Cuáles son los hábitos de consumo que debemos cambiar los argentinos para que esto suceda? Bueno, de esto vamos a hablar con nuestro invitado, Andrés Di Pelino, está aquí con nosotros. Él es del Centro de Estudios de la Regulación Económica de los Servicios Públicos. Bienvenido, Andrés. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, allí, más allá del tema político, del tema de los impuestos, que son temas, por supuesto, muy importantes, o de ver cómo determina el gobierno frenar esta suba de tarifas para que no le sea tan pesada a la gente, lo cierto es que este punto que recién el presidente mencionaba, que es buscar la manera de consumir menos, buscar la manera de hacer un consumo racional y responsable, es algo que debemos cambiar de base los argentinos, ¿no? Sin duda, sin duda. El tema es, en realidad, más complejo. No es la primera vez que el presidente menciona esto. No. Y no es la primera persona, a su vez, que lo menciona. Lo ha mencionado el ministro en más de una ocasión. Cambiar hábitos de consumo luego de prácticamente, diríamos, 15 años de congelamiento de las tarifas, desde la salida virtualmente de la convertibilidad, en algunos casos, va a llevar mucho tiempo, porque prácticamente se nos fue una generación que estuvo acostumbrada a una energía barata. Claro. Es decir, ¿cómo explicarlo? La gente se acostumbró a que la factura de luz, la factura de gas, finalmente le terminaba costando menos que un café con leche con medialunas, menos que una pizza, como decía algún especialista alguna vez. Entonces, ¿cómo revertimos eso? Bueno, como vos señalás, con un uso más eficiente de la energía, principalmente en los hogares, porque la verdad que las industrias y los comercios ya ese esfuerzo lo hicieron. O sea que el gran trabajo está en los hogares. Está en los hogares, es un esfuerzo de uso doméstico. Exactamente, el uso residencial, le decimos nosotros, que es cómo hacerle entender a la gente que no deje el aire acondicionado encendido si no está en la casa, cómo hacerle entender que, como alguna vez incluso el presidente dijo, es decir, no podés estar en remera. No podés estar en remera y en patas y con la calefacción a todo lo que da. Y esto, evidentemente, no es fácil de conseguir de un día para el otro. No obstante, hay que señalar que los aumentos de tarifas no solo persiguen la recomposición, digamos, de la rentabilidad del negocio para las empresas, reducir la masa de subsidio, como decía el presidente, que se van en el sector energético, sino que también las tarifas, de alguna manera, son una especie de señalamiento para los hogares. Es decir, ayuda a que la gente consuma menos. Mire, el bolsillo es lo que finalmente prevalece. Entonces la gente va a entender que tiene que cuidarse con la energía cuando la energía tenga un precio que, entre comillas, le incentive al ahorro. Claro. Si esto no ocurre, es muy difícil, porque estamos mal acostumbrados. Esto no le ocurre. Hijos del rigor. Todos somos hijos de rigor, como fuimos hijos de rigor en la escuela alguna vez, como somos hijos de rigor en un trabajo, si el jefe nos exige. Bueno, acá pasa lo mismo. El Estado hace bien en recomponer la tarifa y llevarla a precios razonables. Lo que no sabemos si finalmente esto que está haciendo, o este curso, o este sendero, es el más conveniente. Ahora, Andrés, vos planteás, por un lado está entonces la suba de tarifas que ayudan a que la gente se mida más, porque cuando llegue la factura se van a encontrar con una sorpresa. Con una sorpresa. Desagradable sorpresa. Claro, entonces cuando se encuentren con esta desagradable sorpresa, van a aprender a fuerza, pero van a aprender. Mire. Además de esto, también se necesita educación. Sin duda. Y eso viene de la escuela, de la primaria, de chiquitos. Todos tenemos que aprender. Nos enseñan en la escuela y nos enseñan en casa. ¿Qué pasaba cuando alguien dejaba una luz encendida en casa? ¿Sos accionista de SECBA? Me decían a mí. Bueno, exacto. Venía la abuela, venía papá, venía el tío y te decía, no me dejes la luz encendida. Claro. Bueno, acá pasa lo mismo. Esto va a llevar tiempo. Pero también hay otro tema. Vos decías, se va a llevar una sorpresa. El problema es que esa sorpresa no solo va a ser una sorpresa desagradable, sino que mucha gente va a ser inesperada. Porque esto hoy día estamos discutiendo, si queremos, entre los medios, en la política, pero la hora de la verdad va a ser entre agosto y octubre, cuando lleguen las facturas por debajo de la puerta. Entonces, para decirle a alguien que hoy nos está mirando,
Supongamos que vos hoy estás pagando, que el año pasado pagaste 700, 800 pesos el gas. ¿Corres el riesgo de que ahora te llegue una factura entre 3.000 y 4.000 pesos? Claro, mucha diferencia. Entonces nosotros decimos, bueno, mire... ¿Ahí estás hablando de un bimestre? Sí. Esto de aplanar la tarifa no es una mala idea. Es una idea que han aplicado otros países del mundo, en el caso de Europa, y ha dado resultado, porque entonces la gente puede organizarse sus números, sus cuentas, porque no es solo que le aumenta la tarifa, le aumenta la tarifa, le aumenta la prepaga, le aumenta el supermercado, le aumenta el colegio de los chicos, le aumentan un conjunto de bienes. Entonces, finalmente tiene que saber, bueno, darle previsibilidad. ¿Cuánto te va a llegar la factura de luz? ¿Cuánto te va a llegar de gas? ¿Cuánto te va a llegar el agua? Etcétera. La gente no lo sabe. Es muy difícil explicárselo. Lo que yo celebro que el presidente haya hecho esta comunicación, porque en verdad no he visto en el resto de los funcionarios esta claridad que ha tenido el presidente, que nos parece muy importante, porque es con el ejemplo. Ahora, hablando justamente de ejemplos, Andrés, danos algunos ejemplos para de a poco ir educándonos en esto del uso responsable, más allá de lo obvio, ¿no? Uno ya sabe, no está en un ambiente, apagar la luz y demás. Pero ahora se viene el invierno, ¿no? Se viene la época de calefaccionar. ¿Cómo podemos ahorrar ahí? Bueno, ahí dependemos de la climatología. Entonces nosotros tuvimos el año pasado un invierno suave, benigno, con tal vez las temperaturas más calurosas que se hayan registrado en años. Bueno, si hoy tenemos, o si este año tenemos un invierno promedio, vamos a estar en un problema. Mire, hay un elemento que los especialistas consideramos que se denomina pobreza energética. Y dice algo así como que si vos familia, destinás más de un 10% de los ingresos de la totalidad del hogar a energía, electricidad, gas, sos un pobre energético. Sos un pobre energético. Está bien. ¿Y qué significa ser un pobre energético? Y significa que no podés calefaccionar la vivienda como debieras, lo cual te puede traer un problema en términos de salud, porque imaginemos que hay chicos, que hay adultos, que hay gente mayor. No la podemos tener en la rigurosidad de las temperaturas. Tenés un problema de que te puede llegar una factura que no la puedas pagar. Entonces te viene el corte, la interrupción del servicio, te quedaste sin el servicio, y si te quedaste sin luz o sin gas, estás en un problema gravísimo. Y después, si cancelás la factura y tenés que reconectar, viene una penalización por la reconexión. Hay gente que se está endeudando, hay gente que está tomando préstamos para pagar facturas. Hay gente que está poniendo la tarjeta de crédito en pagos. Esa gente, ¿cómo va a ser el día de mañana? Cuando vengan en el segundo semestre nuevos aumentos. Claro, por eso. Y por eso insisto. Entonces, lo que hay que hacer es aprender Hay que aprender a ahorrar. Es saber, bueno, yo tengo encendido los calefones, los dejé en piloto. ¿Está bien? No. El piloto, el piloto fijo hay que eliminarlo. Ahora, la pregunta es, ¿tenés para comprarte un piloto que no quede constantemente encendido? ¿Tenés el dinero para hacer ese cambio tecnológico? No lo sé. En ese caso estamos hablando de los calefones que son clase A, ¿no? Que ahora los típicos, los calefones que todos hemos visto en nuestras casas alguna vez. Tenés un termotanque, lo puedes tener a gas, lo puedes tener a electricidad. Tenés que ver cuál te conviene más. Tenés luminarias. No tengas luminarias de más, no tengas luminarias altamente costosas. Tenés pérdida en las ventanas, por ejemplo, otro tema, burletes. ¿Tenés las ventanas con burletes o te entra y te sale? ¿Tenés vidrios rotos? Cambialos. Todo es plata. Porque al fin de cuentas todo es plata. Lo que ocurre es que eso es lo que vos necesitas hacer. ¿Tenés equipos de aire acondicionado viejos, obsoletos? Consumen mucho, enfrían poco. Cambiarlos. Lo mismo con el sistema de calefacción. Todo eso es plata. Todo es plata. Entonces yo tengo un sistema de calefacción en casa, por ejemplo, de losa radiante, tengo radiadores, tengo esto, tengo el otro. Tengo que ir a un sistema eficiente, tengo que invertir. La pregunta es, ¿la familia en la Argentina hoy, como está la situación macroeconómica, puede invertir? ¿Puede invertir? Claro. Es difícil, son pocos. Cuanto más abajo te vas en los segmentos sociales, más complicado es el panorama. Por supuesto. Porque las viviendas son cada vez más precarias, porque vos tenés chapa, porque no tenés aislación, porque, en fin, tenés problemas serios. Entonces ahí, bueno, diríamos, va la tarifa social. La tarifa social ayuda en términos de costo del gasto, del precio que paga al final.
pero no resuelve el problema de la eficiencia energética que vos señalás. Porque es un problema mucho más grande. El Estado hace bien. Y tampoco es educación para cambiarle las próximas generaciones, ¿no? Exactamente. El Estado, este gobierno, debemos reconocer y celebrar que creó dentro del Ministerio de Energía un área de eficiencia energética. Yo no sé si ha tomado el Estado público que mereciera, pero el área está. Y están haciendo una serie de programas tratando de colaborar. Ahora, para ser eficientes energéticamente, ¿no? Una familia que nos está viendo ahora y dice, bueno, yo hay ciertos artefactos que tengo que cambiar. Un artefacto que es eficiente energéticamente versus uno que no. ¿Cuánto más puede costar? Porcentualmente, ¿no? Bueno, todos sabemos lo que cuesta hoy un equipo de aire acondicionado. Si hay que renovarlo, un split, digamos, estamos hablando de 10.000, 15.000 pesos para arriba. Bien. Yo lo que diría es que una familia le diría, mire, trate de no tener estufas de cuarzo encendidas, porque tiene un costo enorme. Los split, tanto en frío o en calor, porque hoy la mayor parte de la gente los usa en frío y en calor. Por eso que tenemos un pico energético, de consumo eléctrico en el verano, por el calor, cuando se conectan todos en frío, y en el invierno por la conexión a calor. ¿Es calefaccionar a gas o de manera eléctrica? No, mira, el gas es, en ese término es imbatible, diríamos. El gas tiene una eficiencia en términos de calefacción que ninguna otra puede lograr. Lo que ocurre es que hay que tener la vivienda acondicionada. A veces viene esto llámese, de construcción. Yo compro un edificio a estrenar, ya tengo todo el sistema, se supone, en condiciones. Ahora, si yo tengo una casa y lo tengo que reconvertir, y tengo que levantar baldosa, tengo que romper paredes, picar, pasar los caños de nuevo, esto es imposible de hacer. Entonces la gente va por la solución que puede, que es, se compra el split frío-calor y lo hace andar todo el año. Claro. Ahora, también le podríamos decir a los chicos, mire, báñense más corto, no tengan las luces encendidas, la heladera, ¿tenés una heladera que es eficiente o tenés una heladera de hace 10, 15 años que es de alto consumo? ¿Qué heladera tenés? Bueno, cambiar una heladera es otra vez un montón de plata, o sea, es un conjunto. ¿Mantener artefactos enchufados si no los usamos? No, eso en teoría no debiera tener consumo. No gasta. No, en teoría. Lo mismo el cargador del celular, por Nada, ejemplo, no, eso es marginal. No, eso es marginal. Perfecto. Gasta el aire acondicionado, el split se anda en calor, gastan las estufas de cuarzo, gasta la plancha, aunque no parezca. La plancha gasta muchísimo. La plancha gasta. Es cierto. Y después, por supuesto, un montón. ¿El lavarropas también? Mucho menos. El lavavajilla gasta mucho. Por supuesto, esto no es algo que tenga todo el mundo, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de ciertos bienes. No gasta mucho el cargador de celular, no gasta mucho la computadora, no gasta mucho el televisor. O sea, a la gente le podemos decir, oye, quédate tranquila, seguí mirando televisión, porque eso no gasta mucho. Claro. Los que gastan son los que te decía al principio. Claro, o sea, si tenemos que hacer un ranking, los 3 que más gastan serían... Los split a la cabeza, los aire, digamos, frío-calor. Sí. Plancha, estufas de cuarzo. Y por supuesto el calefón cuando vos te vas a bañar y haces andar correr el agua caliente. Bien. Y si tenés sistema de calefacción, que son pocos, losa radiante o los radiadores en las paredes, eso gasta también mucho porque eso tiene una inercia. Esto la gente no lo sabe. La gente cree que yo quiero calefaccionar mi casa, lo quiero hacer rápido. ¿Qué hago? Pongo el split, calor. Claro. Calefacciono el aire. Yo quiero calefaccionar mi casa con losa radiante o la quiero calefaccionar con radiadores. Lo tengo que encender la noche anterior. Claro. Son horas. Entonces, después que alcanza la inercia, puedo apagar. Y la casa se va a mantener porque las paredes, los pisos están algo calientes. ¿Y en esos casos conviene apagar y prender? No, conviene regular una temperatura. No. Apago a la mañana y prendo a la noche. No, lo ideal, bueno, si yo no estoy, apago. Por supuesto, los equipos de aire funcionando a frío o calor. Las calefacciones centrales no se pueden estar prendiendo y apagando todo el tiempo. No se puede. Porque además se dañan las instalaciones. Los materiales contraen, enfría, y finalmente se me quiebran paredes, me salen fisuras, etcétera, que nadie quiere tener en la casa. No, tengo que buscar temperaturas adecuadas. El gobierno lo dijo, 24 grados en verano. Poné los aires en 24, perfecto. ¿Y en invierno los termostatos? Y en algo parecido. Si no son 22, podés ponerlo en 20, en 22 y tendrías que andar bien. Y no tenés por qué andar en remera. Te podés poner un buzo. Bueno, eso nos tenemos que acostumbrar también. Te podés poner un buzo, podés tener, claro, te podés poner un pantalón largo, te podés poner un buzo. Claro, tal cual. Entonces, volviendo, el ranking de los que más gastan, ya nos lo dijiste. Aire acondicionado, plancha y calefacción a cuarzo. Sí. Y después los que andan ocasionalmente, como ser el lavavajillas, lavarropa. Claro, bien. ¿Y los 3 que menos gastan? Cargador de celular. Cargador de celular. Una computadora en casa, el televisor, una radio. Bueno, la radio no gasta nada.
Está bien, perfecto. Birdome. ¿Qué pasa con la pava eléctrica? Gasta mucho. Bastante. Es como una ¿no? plancha. Ah, ¿como una plancha tanto? Sí. Sí, Bueno, porque así tiene un pico de consumo, pero calienta rápido, enseguida. Es ese momento. Es un pico. Pero no después mantenerla enchufada. No. La uso y apago. Por eso, pero Lo si que la no- mantengo enchufada no pasa nada. No, si tiene un mecanismo por el cual me mantiene la temperatura, sí, voy Claro. a estar No, gastando a lo largo. si no. Si no la uso, la desenchufo. ¿Y el microondas? Gasta mucho, pero es por muy poco tiempo, son minutos, segundos. Es muy intensivo Sí. el microondas. Y que esté encendido y que tenga No la le pasa, luz no, la luz prendida nada, y eso, nada. Eso O sea, es nada. esa creencia que teníamos que todos los artefactos que tienen una lucecita que queda prendida No, siguen gastando, no es cierto. eso es un mito. Ah, es un Hay que mito. desterrarlo. Bueno, es importante. Las cosas gastan cuando tienen picos de consumo y trabajan. Las máquinas trabajan, gastan mucho. Bien. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué crees que es realmente lo que hace que la gente cambie su forma de consumir energía? ¿Estos hábitos que vos estás explicando, o sea, prender los árboles, la educación o el rigor de la tarifa? Yo te diría en lugar de O, te Sí. diría I. Educación y precio. Porque el precio impacta en el bolsillo. Y no hay mejor ordenador Sí. que lo que uno tiene que pagar. Ahora, lo que no puedes hacer es a la gente sorprenderla, como te decía antes, con Claro. una factura descomunal que no va a poder pagar. Y el problema va a ser ese, si tenemos una gran magnitud o porción de la población que no puede pagar la factura, yo te pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Le van a cortar el servicio? Claro. Cuando los estén esperando, cuando venga la cuadrilla a cortar, yo te pregunto esto, Sí. a los No. barrios, y vengan a cortar, ¿sabes cómo los van a recibir? No, en pleno invierno y aparte sí, también es inhumano. Las empresas, cuando no puedan cobrar y aumente el índice de morosidad, que es lo que se ve venir, las empresas están muy preocupadas por un eventual aumento del índice de morosidad. Sí. ¿Quién va a cubrir la brecha entre lo que no puede cobrar la empresa y lo que tiene que facturar y seguir prestando el servicio? Pero entonces, Andrés, estamos ante un berenjenal. Muy complicados estamos. Estamos muy complicados. Bueno, el gobierno fue advertido por los Sí. especialistas de esto, no hoy, no ayer. Fue advertido en el 2016, fue advertido en el 2017, fue advertido a principios de este año. Bueno, parecen no haber prestado atención hasta que el presidente tomó cartas en el asunto. Sí. Se tuvo que involucrar el presidente en forma directa en este Sí, sí, problema, sí, porque el total. problema no se encausa. Fíjate lo que pasó en el Congreso la semana pasada. Claro, sí, tal cual. ¿No es cierto? Y esta semana por ahí hay otro intento de llevar el tema al recinto. Exacto. O sea, se ha transformado en una caja de resonancia el asunto tarifario. Pero yo insisto, no puede ser la única preocupación, porque hay un montón de otras preocupaciones. La gente está preocupada por un montón de otros precios de la economía. No, por supuesto. No solo las tarifas. Pero bueno, el tema tarifas es un tema muy Es- importante, sobre todo avecinándose el invierno, ¿no? Sin duda. Eso hay que tenerlo Se en puede volver inmanejable. cuenta. Tal cual. Andrés, ha sido muy claro. Muchísimas gracias por tu Gracias a tiempo. ustedes por la Un invitación. placer. Hasta pronto.